Saludos. Voy a hablarles sobre el manejo nutricional del paciente con COVID-19. En primer lugar, saber que la nutrición es un factor determinante para la salud. Hay ya alguna evidencia de que el COVID-19 se asocia con un peor pronóstico en los pacientes más mayores, con más comorbilidades y en los que ingresan con unos niveles de albúmina más bajos. Además, los pacientes con comorbilidades y mayor índice de masa corporal se relacionan con un peor pronóstico en el COVID-19, lo cual podría estar en relación con la sarcopenia que existe en los pacientes obesos. También la linfopenia, la cual es un marcador de malnutrición, es un marcador pronóstico negativo en los pacientes con COVID-19. Los niveles de albúmina, por su parte, no deberían ser considerados como un marcador nutricional en los pacientes con respuesta inflamatoria. Sin embargo, en un artículo reciente parece que los bajos niveles de prealbúmina pueden predecir la progresión hacia el distrés respiratorio, lo cual sugiere que la mala ingesta nutricional puede contribuir al pronóstico de esta enfermedad. Aunque el soporte nutricional parece ser un factor relevante en el pronóstico de los pacientes con COVID-19, no existe información sobre el impacto que tiene el soporte nutricional que han recibido los pacientes graves desde el comienzo de los síntomas antes de su ingreso en la unidad de cuidados intensivos. En general, los niveles bajos o la insuficiente ingesta de micronutrientes como las vitaminas A, E, B6, B12, el zinc y el selenio se han asociado con resultados clínicos adversos durante las infecciones virales. Esta noción ha sido confirmada en una revisión reciente de Zhang y Liu, que propusieron que además de las vitaminas A, D y también las vitaminas del grupo B, la vitamina C, los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, así como el selenio, el zinc y el hierro, deben considerarse en la evaluación de los micronutrientes en pacientes con COVID-19 por su efecto anticoronavirus, basado en estudios in vitro y en algunos estudios clínicos. Por otra parte, ácidos grasos omega 3 del tipo DHA y EPA, ricos en el aceite de pescado, se les ha demostrado distintos efectos beneficiosos. Así, por ejemplo, el DHA tiene un efecto beneficioso en la estructura de la membrana celular, ayudando en el normal crecimiento y desarrollo, mientras que ambos, la EPA y el DHA, son indispensables para el sistema inmunitario, donde controlan procesos clave que respaldan nuestra respuesta a la inflamación y la infección. Pero la administración del soporte nutricional no está exento de dificultades. Así, muchos pacientes con COVID-19 pueden requerir ventilación en prono y bloqueo neuromuscular. Dos acciones a priori que pueden hacer que el aporte nutricional tenga más riesgo de no tolerarlo. Se ha demostrado que la nutrición enteral es factible de poder ser administrada incluso en situaciones de prono, aunque en la práctica diaria sea más dificultosa. También la hipoxemia severa puede ser que haga que se retrase la nutrición enteral. Además, esta enfermedad puede provocar síntomas intestinales como vómitos y diarreas que hay que tener en cuenta a la hora del soporte nutritivo. Dietas enterales específicas para el daño pulmonar que contienen ácido eicosaminopintoico o ácido gamma-linolénico y antioxidantes, en algún estudio han demostrado beneficios en la oxigenación y en los días de ventilación mecánica. Pero si la neumonía por COVID-19 responde a dietas específicas de este tipo, todavía está por demostrar. Otra cuestión por resolver respecto al soporte nutricional específico de los pacientes críticos con COVID-19 es si la modulación de la respuesta inflamatoria por emulsiones lipídicas específicas podría actuar en la modulación de la respuesta inflamatoria, ayudando al tratamiento corticoideo y a los medicamentos anti-interleuquina 6. Está demostrado que los ácidos grasos poliinsaturados son unos importantes mediadores de la inflamación, promoviendo un efecto antiinflamatorio. Para finalizar, en los conceptos clave, decir que el paciente que ha estado intubado durante mucho tiempo e incluso ha precisado de una traqueotomía le va a provocar una gran debilidad no solo en su musculatura periférica, sino también en la declutoria, lo cual provocará una dificultad a la ingesta oral y mayor riesgo de broncoaspiración.
Este aspecto, en mi opinión, está muy poco protocolizado en las UCI españolas, aunque no hay ningún estudio a día de hoy que nos haya hecho una fotografía real de la situación en las UCI españolas. Sí, en otros países del norte de Europa. Debido a la poca información disponible sobre la evaluación de la disfagia, desde nuestro servicio, en colaboración con Fresenio, nos planteamos llevar a cabo un estudio que íbamos a comenzar justo antes de declararse el estado de alarma en nuestro país, para conocer cuál es la pauta clínica que se sigue en el manejo de la disfagia del paciente crítico en las UCI españolas. Esperamos retomarlo cuanto antes. A continuación, voy a darle las recomendaciones de la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, donde ellos concluyen que la terapia nutricional debe considerarse como una parte integral del enfoque de los pacientes víctimas de la infección por el COVID-19, tanto en el entorno de la UCI, así como en la atención sanitaria general. Se proponen 10 recomendaciones para gestionar la atención nutricional en el paciente con COVID, desde que ingresa en el hospital, donde hay que chequear si existe malnutrición, optimizar el estado nutricional, suplementar con vitaminas y minerales, procurarle una regular actividad física y si no, fisioterapia, darle suplementos de nutrición enteral. Los suplementos de nutrición oral deben utilizarse siempre que la ingesta oral no sea suficiente con el fin de poder alcanzar las metas nutricionales, proporcionándole al menos 400 kilocalorías día, incluidos 30 gramos de proteínas al día, y se mantendrá durante al menos un mes. Eso es lo que recomiendan. Si no es posible los suplementos orales, hay que procurarle nutrición enteral, y ya cuando el paciente ya ingresa en la UBI, previo a intubarlo, también hay que asegurarle la nutrición enteral, si no puede, pues, por sonda. Una vez intubado, administrar nutrición enteral gástrica o por sonda nasoyeyunal. Si no tolera, administrar prokinéticos, y si no, nutrición parenteral suplementaria. Y por último, una vez que ya sale de la ventilación mecánica, pues descartar la disfagia. Estas son las 10 recomendaciones y los 10 escenarios de los que nos habla las recomendaciones de la ESPEN. Luego tenemos las recomendaciones de hacer y no hacer por parte del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, del grupo de nutrición, donde la primera recomendación por hacer es que se debe identificar y prevenir el síndrome de realimentación en estos pacientes o que han recibido un aporte energético bajo durante más de 5 días. La característica bioquímica principal del síndrome de realimentación es la hipofosfatemia, pero puede presentarse junto a balances de sodio y de fluidos anormales, un déficit de tiamina, hipopotasemia, hipomagnesemia y con cambios en el metabolismo de la glucosa, proteínas y grasas. Su prevención requiere corregir los desbalances hidroelectrolíticos, suplementar con vitaminas como la tiamina e iniciar la nutrición con un aporte calórico proteico bajo, aumentando el aporte cada 72-96 horas, si no empeora la hipofosfatemia, hasta alcanzar los requerimientos habituales ajustados a cada fase de la evolución. Las necesidades nutricionales del paciente crítico van cambiando y se deben ajustar en función de la fase de la enfermedad en que se encuentre, a pesar del exceso de trabajo en situaciones de pandemia. En este tipo de pacientes, el principal problema será alcanzar las necesidades calóricas proteicas únicamente por vía enteral, siendo necesario, si no se alcanza el 60% de los requerimientos al cuarto día de evolución, recurrir a la nutrición parenteral complementaria. Una administración excesiva de calorías puede conducir a disfunción hepática y enfermedad del hígado graso no alcohólico, y es por ello que debemos tener en cuenta los aportes calóricos no nutricionales, la administración de glucosa, propofol, citrato, etc. Y así evitar el llamado nutritrauma. La hiperglucemia de estrés, que está asociada de forma independiente con la mortalidad en el paciente crítico. Debemos mantener un valor de glucemia por debajo de 180 y, si es posible, próximo a 150, iniciando tratamiento con insulina cuando la glucemia supere 150 miligramos por decilitro.
Se recomienda evitar tanto la hipoglucemia como la variabilidad glucémica por su importante repercusión en la morbimortalidad del paciente crítico. La hipertrigliceridemia de estos pacientes es causada por la inflamación severa que presentan y agravada por una dosis excesiva de lípidos en la nutrición parenteral o por una supresión inducida por fármacos de lipoproteína lipasa o estimulación de lipogénesis inducida por un exceso en la ingestión de carbohidratos. Por lo tanto, la hipertrigliceridemia en el COVID-19 puede empeorar por el desequilibrio entre la administración de grasa y la capacidad de eliminación de grasa en el plasma. Basándose en la recomendación de expertos, la dosis recomendada de lípidos está entre 0,7 y 1,3 gramos kilo día, o entre el 25 al 40% del aporte calórico, y debe reducirse en los casos en los que los niveles de triglicéridos en plasma sean superiores a los 400 miligramos por decilitro. La ventilación en decúbito prono no contraindica la nutrición enteral. En un estudio prospectivo no se encontraron mayor incidencia de complicaciones digestivas ni respiratorias respecto a la posición supina y recomendaron la elevación del cabecero a 25 grados durante la ventilación mecánica invasiva en decúbito prono. En otro estudio prospectivo en pacientes ventilados en decúbito prono con relajación, concluyen también que la nutrición enteral es factible, segura y no se asocia a mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales ni de neumonía por broncoaspiración, siempre que se realice una estrecha monitorización de la tolerancia de la nutrición enteral. En ambos estudios, la nutrición enteral se administró a través de sonda nasogástrica. Las complicaciones gastrointestinales de la nutrición enteral, como aumento del residuo gástrico, estreñimiento, diarrea asociada a nutrición enteral, vómitos, regurgitación, dolor o distensión abdominal y broncoaspiración, son causa de hiponutrición, por lo que se deben identificar y tener protocolos de manejo. La diarrea es frecuente en el paciente crítico, pero solo un 15% de los casos es secundaria a la nutrición enteral, siendo mayoritariamente multifactorial. Hay que revisar la polimedicación que reciben estos enfermos e incluso investigar posibles causas infecciosas para descartar que la dieta enteral sea la responsable de la diarrea y evitar la suspensión de la misma de forma innecesaria. Por último, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias presenta un algoritmo terapéutico, nutricional, en el escenario de tener el paciente ventilación mecánica invasiva o gafas de alto flujo. Recomienda que si la ingesta nutricional es pobre, suplementar con suplementos proteicos 3 o 4 veces al día. Ya cuando hay ventilación mecánica invasiva y si el tubo digestivo funcionante, administrar nutrición enteral, valorando si tiene malnutrición previa, es decir, que si lleva ingresado más de una semana o ha tenido una ingesta pobre en los últimos 5 días, tiene un mayor riesgo de síndrome de realimentación. Y por lo tanto, si es así, monitorizar el fosfato, suplementar con tiamina y suplementar también el fosfato, e iniciar a la mitad el aporte calórico y 0,8 gramos kilo día de proteína, aumentando cada 3 días si no disminuye el fosfato según la fase de la evolución. El peso, calcularlo según el índice de masa corporal. Si es menor de 30 será el habitual, si es mayor de 30 será el ajustado y si es mayor de 40 será el ideal. Aquí vemos según la fase de evolución y vemos el aporte calórico y el aporte de proteína, cómo hay que irlo incrementando. 1,2, 1,5, 1,8, 20, 25 y 30. Si el paciente al cuarto día no es capaz de tolerar más del 60% de la dieta, pues la utilización de nutrición parenteral suplementaria. Pues esto es todo. Muchas gracias. ¡Fuera! Se acabó.